Muchas gracias a todos y todas los y las ponentes. La verdad que a mí me parecieron sumamente interesantes. No voy a comentar demasiado porque vamos a abrir la posibilidad de las preguntas, el debate, el intercambio. Simplemente voy a decir lo que me parecieron que fueron los ejes que atravesaron todas, o las dimensiones, mejor dicho, que atravesaron todas las exposiciones. Sin lugar a dudas, cuerpo fue el eje central de la convocatoria. Injusticia, desigualdad, violencia, que un poco los planteó bien para mí claramente Cristian, y ausencia del Estado o rol represivo del Estado, como lo plantearon claramente las chicas de La Poderosa y de Yo No Fui. Me parece que, digamos, el cierre de Marta pone de alguna manera en cuestionamiento viejos debates desde los años 80, digamos, de qué es ser una mujer y cómo se conjuga esos cuerpos, o los cuerpos de las mujeres, y del mismo modo que me parece que retoma esas voces que la teoría queer comenzó a poner en la escena, ¿no? Acá Cristian fue uno de los grupos y Josefina Fernández, que está por ahí, en los años 90. Este retorno me parece que es, la verdad, sumamente productivo y que pone en esta noción última de Marta, tomando aquella idea, me parece, de Julia Kristeva, de la revuelta, o la revolución, no sé, como más quiera. Así que bueno, dejamos abierto el debate. From the name of your group, I took it that it means that you were wrongfully arrested or wrongfully convicted. Is that the case? Lo que pregunta es si ustedes se llaman Yo No Fui porque no son culpables realmente del delito por el que fueron condenadas, ¿no? Dice, hablaron mucho de la experiencia en la cárcel y de lo horrible que es estar ahí, pero no de qué es lo que los llevó hasta ahí, o si fueron falsamente procesadas, o qué es lo que pasó. Bueno, Yo No Fui no se llama por esa cuestión de si una persona fue declarada culpable o no. Yo no fui, puedo contar cuál es la historia del nombre y también puedo decir algo que tiene que ver con lo que espera el sistema penal con respecto a la culpabilidad o no de esas mujeres que son encarceladas. Voy a ir por partes. Yo No Fui se llama así porque una compañera que participaba de nuestro taller de poesía, ya que Yo No Fui empieza a partir de un taller de poesía en el año 2002, una compañera que se llamaba Ana Rosell, que además de ser muy buena poeta, tenía mucho humor. En el momento en que María estaba dando el taller de poesía en ese momento y estaban buscando nombre, sí, en la cárcel, en la unidad 31 de Ezeiza. Estaban buscando nombre para ese libro de poemas, entonces salían todos nombres entre muy tumberos y muy para abajo, tipo Rompiendo las Cadenas, Alas de Libertad, y se me ocurren otros nombres de publicaciones que existen que no las voy a decir. Entonces esa compañera con tanto humor dijo, ¿y por qué no decimos Yo No Fui? Si es lo que decimos todas cuando estamos acá. Bueno, y más allá de eso, el sistema penal espera, dentro de su tratamiento penitenciario, que vos tengas un sentimiento de culpabilidad hacia lo que hiciste o no. Yo en mi caso siempre me hice cargo, yo fui condenada por lo que hice y muy bien condenada, yo hice lo que hice. Pero para yo llegar ahí también sufrí un montón de violencias que me llevaron a la cárcel. Es decir, el Estado no estuvo en momentos trascendentales en donde podría haber estado y yo llegué ahí. Quizás de haber estado yo hubiera tomado otras decisiones. Como no estuvo, tenía esas herramientas y bueno, las tomé y acá estoy 3 años después de haber pasado 8 años en la cárcel, muy feliz de volver al penal dando el mismo taller de poesía del que participé. Y bueno, Yo No Fui es eso, un grupo de mujeres, entre ellas muchas que fuimos condenadas, algunas que pasaron por la cárcel aún siendo inocentes y otras que nunca pasaron por esa situación. Eso Yo No Fui.
Hay una sola cosa que, en honor a mi biografía y a mi trabajo, quiero agregar a los recorridos que bien hizo Cristian en relación a cuáles eran los cuerpos emergentes, sobre todo en determinadas búsquedas de cronistas. Y quiero decir que entre el año 2004 y el año 2006 y hasta ahora todavía empezaron a aparecer de manera masiva, entre comillas, pero digamos, entre esos años se identificaron al menos casi 700 cuerpos de personas desaparecidas. Y que esas apariciones también irrumpieron dentro de las posibilidades de lo que había para contar, porque son contemporáneas, digamos, al momento en que los juicios por las desapariciones, por los crímenes de lesa humanidad de la última dictadura militar. Entonces ahí también se abrieron unas narrativas, digamos, que no quería dejar pasar como emergencias, ¿no? La emergencia de esos restos que habían sido ocultados burocráticamente por el Estado, dieron cuenta no solamente de las responsabilidades de esos militares malísimos, genocidas, que todos y todas podemos calificar sin ningún problema, sino que devolvieron también una responsabilidad social de la cual era muy difícil dar cuenta y que me parece que estaba bueno también compartirla, ¿no? Para que esos cuerpos desaparecieran, para que esos cuerpos permanecieran durante 30, 40, 35 años enterrados en cementerios. Hubo médicos que firmaron las partidas de nacimiento, hubo empleados de cementerios que recibieron esas inhumaciones, y a la vez también hubo ahí experiencias de resistencia, porque dentro de los mismos cementerios hubo quien anotaba en algún lugar marginal de los libros alguna anotación que daba cuenta de que ahí podía haber cuerpos NN y que después fueron rescatados. Nada. Me gustaría, digamos, agregar solo como un punto de reflexión que la circunstancia de oír y de pensar cada uno de los relatos que se han planteado aquí y de escuchar voces distintas cuestiona fuertemente a quienes estamos como operadores jurídicos, a quienes particularmente como operadores jurídicos formamos parte de los tribunales. Porque finalmente el derecho, el discurso del derecho, también se construye como un relato. Pero es un relato en el cual, de una manera muy, muy particular, con una estructura bastante difícil de percibir, todos los relatos que finalmente permiten a un juez tomar una decisión se transforman y se pierden en su particularidad y se convierten en lo que probablemente el más importante de los filósofos del derecho en la Argentina, que trabajó desde una perspectiva crítica, que era Enrique Marí, decía que era la capacidad fantástica que el discurso del derecho tiene de metabolizar todos los discursos en los cuales se sostiene y se constituye, de tal modo que, para tranquilidad de las conciencias de todos, pero particularmente de los jueces, estemos convencidos de que las sentencias solo hablan de derecho, solo hablan a través de las palabras de la ley, y por lo tanto todo lo otro que da cuenta de lo que finalmente se dice, y lo que dicen los operadores jurídicos no es simplemente un relato más, es un relato performativo, construye realidad, hace a alguien inocente o culpable, hace a alguien padre o madre, declara una desaparición o la niega. Entonces, parte de la memoria colectiva, y a mí me parece que el tema de la memoria y de los jueces es un tema muy importante y que hay que rescatar en términos de nuestra responsabilidad, básicamente, no por un protagonismo, sino en términos de responsabilidad. Digo, si ese relato no puede contener de algún modo
todas las variedades de matices que hoy estuvimos escuchando aquí en esta mesa, algo falla, que es al mismo tiempo el gran poder ordenador que el derecho tiene, que es omitir todo aquello que no es funcional a la preservación de un cierto modelo de organización social. De todas maneras, como esto no es una cuestión mecánica, hay intersticios por donde esas voces aparecen o se apoderan del discurso del derecho. La historia del papel que jugaron muchos abogados, muchos de ellos desaparecidos durante la dictadura, durante la última dictadura, cuando interponían habeas corpus, todos esos abogados sabían que esos habeas corpus no iban a alcanzar a traer en ese momento a nadie de aquellos que no se encontraba. Era un modo a través del cual el discurso del derecho operaba políticamente como una forma de resistencia. Y en ese sentido, a mí me parece que este es un momento cuando, por lo menos nosotras pensamos en armar estas jornadas de justicia y género y hacerlo así con cruces y atravesando distintas situaciones. Nos parecía que este era un momento en el cual la cuestión de los cuerpos era central también para producir, en términos, si ustedes quieren, culturales o ideológicos, algún grado de conmoción al interior del discurso judicial, básicamente, pero del discurso del derecho en general. Entonces, todos los que reclamamos algo, reclamamos que esté reconocido en la ley. Pero tenemos que tener muy claro que sea reconocido en la ley es solo un primer paso. Que como ustedes decían, los derechos, si se quedan en la puerta, Bobbio decía hace muchos años que la democracia se quedaba a la puerta de las fábricas. Ustedes podrían decir que el sistema del derecho se queda a las puertas de los barrios en los que ustedes viven. Claramente se queda a las puertas de la cárcel u opera de un modo tal que lo que aparece como derecho es exactamente la violación de los derechos. Entonces me parece que es un espacio que ni los que están, digamos, ni los ciudadanos tienen que renunciar a disputar, ni los que tenemos la responsabilidad de ser jueces podemos dejar transcurrir, digamos, tranquilamente. Digo, los relatos también son sumamente convulsionados y van cambiando con las épocas. Eso era lo que quería apuntar, porque hablamos del Estado, pero me parecía que lo del derecho también tenía que estar presente. Bueno, muchas gracias a todos los que participaron de la mesa y a los que escucharon.